Bueno, ¿qué es lo que toman? Bueno, todo lo que es el drenaje linfático, ¿ustedes lo entienden? Tengan en cuenta de dónde sale, cuál es el objetivo del drenaje, de lo que es el drenaje linfático. En los lugares en los que se produce el intercambio capilar, por una cuestión de presiones, de osmótica y de hidrostática, lo que resulta es que siempre hay alguna pérdida, un escape de líquido que queda en el espacio intersticial, que es lo que se le llama el líquido intersticial en exceso, el excedente del líquido intersticial. Ese líquido intersticial excedente es reabsorbido por los capilares linfáticos, porque si no nos edematizaríamos. Entonces, los capilares linfáticos tienen ciertas características que hacen que puedan reabsorber, tipo aspiradoras, el líquido excedente que queda en el espacio intersticial, el resultado del intercambio capilar. Para ello tienen ciertas características, que es que tienen, las paredes son más delgadas, las células están en vaivén, o sea que si hay mucho líquido acá, se va a abrir la puerta acá, va a entrar el líquido, pero cuando quiera salir no puede volver a salir. Eso hace que tengan un efecto como hagan como de chupadores, de vacío, de aspiradora, para que el líquido entre y no vuelva a salir. ¿Estamos? Fíjense cómo están entre las zonas de los capilares, donde se produce el intercambio de nutrientes y gases. Entonces, eso hace que aspiren ese líquido en exceso que se produce por el intercambio en la zona de los capilares y lo retornan por medio de la linfa, lo retornan al torrente sanguíneo. ¿Y cómo es que vuelve desde los capilares hacia el torrente sanguíneo? Por medio de distintos vasos, porque estos son los capilares linfáticos. Después hay vasos linfáticos que son de mayor calibre, troncos linfáticos, que son estos que se ven acá, que según la zona del cuerpo tienen distintos nombres. Tenemos el bronco mediastínico, tronco lumbar derecho, subclavio, yugular. Todos esos troncos se unen en dos grandes conductos que se llaman conducto torácico a la izquierda y conducto linfático derecho a la derecha. Pero no es así derecha e izquierda solamente, no es tan sencillo. Ustedes van a ver que el conducto torácico drena todo lo que es de las costillas inferiores para abajo y de la parte superior izquierda del cuerpo y de la parte superior derecha del cuerpo es drenado por el conducto linfático derecho. ¿Está claro? ¿A dónde llevan esos dos conductos la linfa? Ese líquido que van juntando. Al confluente yúgulo-subclavio. ¿Cómo está formado el confluente yúgulo-subclavio? Por la yugular interna y la subclavia. Vena, siempre vena yugular interna y subclavia, a ambos lados. Y ahí devuelven a la circulación general 3 litros de linfa por día. Es un montón. ¿Estamos? Que si no, esos 3 litros quedarían formando edema. ¿Estamos? Ahí se muestran cómo desemboca en el confluente yúgulo-subclavio. ¿Está claro? ¿Está claro lo que es el retorno del líquido, el drenaje de exceso de líquido intersticial, que es esa una de las funciones del sistema linfático? Cuando hablamos del sistema inmune, hablamos de otra función, que es el desarrollo de la respuesta inmunitaria, pero lo que es el drenaje del exceso líquido intersticial es eso que le acabo de decir. El transporte de lípidos de la dieta, ¿ustedes se acuerdan cuando vimos digestivo? Que le dije que los lípidos se absorben no por vía sanguínea, sino en forma de kilomicrones que van por los vasos quilíferos, van a la linfa, no van a la sangre directamente. Terminan en la sangre, en el confluente yúgulo-subclavio, pero después de ir por todos los linfáticos. ¿Estamos? ¿Qué más? Eso es lo que es el drenaje linfático. Ahora vamos a hablar un poquito de los órganos y tejidos linfáticos. Hay órganos linfáticos primarios, que son la médula ósea y timo, y los secundarios, que es donde se desarrolla la respuesta inmune,
que son los ganglios linfáticos, vasos y folículos linfáticos. Los órganos linfáticos primarios es donde se dividen y se diferencian en células inmunocompetentes. Nosotros vamos a ver que tenemos acá, este es un resumen genial de todo lo que es el sistema inmune. En la médula ósea se forman todos los linfocitos B y T en el tejido linfoide de la médula ósea, pero ¿qué es lo que ocurre después? Las células B se diferencian ahí mismo, en la célula roja. La célula ósea roja se diferencia, porque estaba la amarilla también, que era grasa. Pero la célula ósea roja, ahí se diferencian los linfocitos B, maduran, vale decir, los linfocitos B, y los T no, los T nacen acá y se van al timo, o sea, se van como pre-T y se van al timo para madurar. ¿Estamos? Después vamos a ver cómo sigue la historia, pero eso es lo que tienen que tener claro. La médula ósea y el timo son los órganos linfáticos primarios donde se dividen y se diferencian los linfocitos B y T. Los B en la médula ósea y los T en el timo. Pero el lugar en donde desarrollan la respuesta inmune es en los órganos y tejidos linfáticos secundarios, que ¿cuáles son? Los ganglios, el vaso y los folículos linfoides. ¿Estamos? ¿Está claro más o menos cómo se organiza el sistema inmune? El timo, ¿qué es lo que ocurre? Yo nunca vi que le tomen en detalle, como yo les enseño en las clases. Bueno, más que nada, dónde está, lo que pesa, o sea, pesa 3 gramos en los adultos y en los lactantes 70, o sea, se va atrofiando a medida que pasan los años. Tiene una corteza y una médula, y en definitiva lo que ocurre es que, fíjense que solamente el 2% sobrevive. Entran en la corteza y ahí reciben una clasificación, o sea, una maduración en la que muchos mueren y el 2% solamente logra atravesar la corteza, ya como maduros, y salen por la médula, ¿no es cierto? Acá tenemos un corpúsculo tímico que donde muestran, esta es la médula y esta es la corteza. Acá es donde están madurando y solamente el 2% logra pasar todo este proceso de maduración y llegar a la médula, y de ahí se destruyen, ¿no? Por macrófagos. Acá tenemos un cuerpo de Hassel donde hay linfocitos muertos rodeados por macrófagos. Y eso es en la médula. Estamos más o menos cómo funciona el timo. Acá estamos mostrando cómo está, donde está el mediastino anterosuperior. Bueno, y punto. Tiene 2 lóbulos, más de eso no. Por ahí péganle una leidita, pero es eso más o menos lo importante. No me voy a detener mucho en cómo me detenía en las clases porque no creo que no le toman tan fino. Los ganglios, ¿cómo es que funcionan? Tienen, como dice acá, bueno, tienen un estroma y un parénquima. El estroma es la cápsula y las trabéculas que penetran, que es lo que sostiene al ganglio. Y el parénquima es la parte funcional donde están los linfocitos. Hay una corteza y una médula. Y la corteza se divide a su vez en cortical externa e interna. Está la corteza y la médula. Y la corteza se divide en cortical externa e interna. ¿Qué diferencia hay entre la cortical externa e interna? En la cortical externa lo que maduran son los linfocitos B, y en la cortical interna lo que se ubican son los linfocitos T. En estos lugares, que son los ganglios linfáticos, son los lugares donde, estos son órganos linfáticos secundarios, acá es donde se produce la respuesta inmune, acá es donde los linfocitos, que acá están los B y acá están los T, reconocen a los antígenos y se diferencian para poder atacar esos antígenos específicos. ¿Estamos? A grandes rasgos sería eso lo que ocurre en el ganglio. Hay linfáticos aferentes y linfáticos eferentes. Los aferentes son más que los eferentes, son 4 o 5 que entran por medio de válvulas que plantean un flujo unidireccional, entran al ganglio
se filtran por una serie de senos, que acá están mencionados los senos, subcapsular, subtrabecular, medular, y después vienen los linfáticos deferentes que salen, generalmente son menos, son 1 o 2, pero que son de mayor calibre. Entonces la linfa se filtra, viene con todos los antígenos, acá es presentado a los linfocitos B o a los linfocitos T, y después para efectuar la respuesta inmune, para aprender cómo atacar ese antígeno que ha invadido el cuerpo. Como dice acá, hay 600 a lo largo de los linfáticos, miden entre 1 y 25 milímetros. Donde hay más, en la axila, ingle y mamas. Entonces, cualquier infección que tengamos en el pie, por ejemplo, va a terminar inflamando, por ejemplo, los inguinales o por ahí hay estaciones anteriores, pero más que nada, o las venerias nos van a inflamar los inguinales, los ganglios inguinales. Si tenemos una infección en la zona de la mama, pero ojo, también el cáncer de mama hace que se agranden los ganglios, o sea, porque pueden ser invadidos por células, por bacterias, o pueden ser invadidos por células neoplásicas los ganglios. Por eso es que cuando hay un cáncer, los ganglios también son invadidos, ¿estamos? De la mama, por ejemplo. Entonces uno tiene que sospechar por ahí si hay un ganglio en la mama agrandado, y bueno, uno tiene que sospechar que haya alguna patología de tipo tumoral en la mama. Tiene que descartarlo. Puede ser por un montón de cosas, pero también puede ser por eso. Y en la axila pueden ser por un montón de cosas. Pueden ser por la mama o pueden ser por otras cosas también, por infecciones en el brazo. Bueno. Después hay otros ganglios que no están mencionados acá, pero están los de las cadenas cervicales, anterior, medio y posterior. Hay un montón, los submaxilares, submandibulares. Ustedes ven un montón de ganglios que tenemos. Acá están mencionados cervicales, submandibular, submaxilar. Y están los de la mama, los de la axila y los de la ingle. Acá están marcados. ¿Estamos? Entonces, lo que estuvimos diciendo, tenemos el timo, la médula ósea, tenemos los ganglios. ¿Y qué otra cosa tenemos? El vaso. El vaso en realidad es como un gran ganglio. Cumple, aparte de otras funciones, la de ganglio, la de ser ganglio, pero ya vamos a ver cuál es la diferencia. Mide 12 centímetros en el hipocondrio izquierdo, entre el estómago y el diafragma. Bueno, y tiene una cara visceral que le dejan improntas estos tres órganos, el estómago, riñón y colon. Porque ustedes saben que esta es la capa visceral, la cara visceral, que es la que está en contacto con el estómago, por un lado, con el colon. Vieron que hay el ángulo esplénico del colon, es porque toma contacto con el vaso. Y el riñón izquierdo toma contacto con el vaso. Entonces le dejan improntas. Entonces en la cara superior es lisita, está en contacto con el diafragma, pero la cara inferior tiene esas tres improntas por los órganos que están con los que toma contacto. ¿Está claro? Y acuérdense, en el hipocondrio izquierdo estaría ubicado. ¿Está bien? Y mide 12 centímetros. Tiene cápsula y un peritoneo que lo recubre. Tiene estroma y parénquima, igual que el ganglio, porque es como un ganglio grande. El estroma es tejido conectivo, cápsula, trabécula y demás. Y el parénquima tiene dos tipos de pulpa blanca y pulpa roja. Pulpa blanca y pulpa roja. Ustedes van a ver que ahí tenemos linfocitos y macrófago. ¿Por qué? Porque es igual que un ganglio. Hay macrófago, en realidad lo que ocurre, y vamos a ver cómo es la respuesta inmune, pero lo que ocurre es que siempre hay células presentadoras de antígeno. Los macrófagos son células presentadoras de antígeno que lo agarran al antígeno y lo presentan a los linfocitos. Por eso es que tanto en los ganglios como en el vaso, junto con los linfocitos B y T, hay siempre macrófagos, que son los que presentan a los linfocitos los antígenos. Lo engloban, lo modifican, lo presentan, lo ponen en la membrana, un pedacito de ese antígeno y lo presentan al sistema inmune. La pulpa blanca está formada por linfocitos y macrófagos. Está atravesada por una arteria, porque la sangre entra por acá con los antígenos y acá los macrófagos lo agarran, son presentados a los linfocitos B y T, y después la sangre sigue pasando por acá y sale por las venas. La pulpa roja, que es esta parte de acá, que se ve azul, pero es pulpa roja, se le llama,
porque tiene mucha sangre, están los sinusoides, que es un tipo de capilar más grueso, los sinusoides venosos, que lo que... A ver, un momentito. Bueno, eh, entonces la pulpa blanca y la pulpa roja. En la pulpa blanca, linfocitos y macrófagos, que es como que fuera un ganglio esa parte, y la pulpa roja hay sinusoides. ¿Y cuál es la función de la pulpa roja? ¿Se acuerdan que yo les dije siempre que el vaso se encarga de destruir los glóbulos rojos y plaqueta, que eso no se lo había dicho, caducos? O sea que ya, no, ya están, que no sirven más, que ya son viejos. Es ahí, en la pulpa roja, son donde son destruidos. ¿Estamos? A su vez, destruye las plaquetas que están en desuso y a su vez almacena plaquetas. Otra cosa que tiene el vaso es que es como una esponja llena de sangre que tiene inervación del sistema nervioso simpático. Y cuando hay una hemorragia, como hay unos 200, 300 mililitros de sangre ahí de reserva, se contrae la cápsula del vaso y larga la sangre a la circulación, que es un volumen de sangre que parece poco, pero viene bien cuando hay una hemorragia. Entonces, como una reserva de sangre que hay ahí, lista como para largarse al torrente circulatorio cuando es necesaria. ¿Está claro? Bueno, y se encarga de la hematopoiesis durante la vida fetal. El vaso es un tejido hematopoyético como es la médula ósea en el adulto, pero en la vida fetal es el vaso el que se encarga de sintetizar las células sanguíneas. ¿Estamos? Durante la vida fetal, no en el adulto. Entonces la sangre entra por acá y sale por acá. ¿Estamos? Y los folículos linfáticos, ¿qué son los folículos? Son, le llaman, mal llamado ganglios. Son folículos, no son ganglios. Los ganglios tienen es toda una estructura, tienen muchísimos linfocitos. Los folículos son agrupamientos de linfocitos más chicos, de linfocitos, pero que son agrupamientos agrupaciones más chicas que los ganglios, mucho más chicos. ¿Y dónde están? No tienen cápsula. Por eso se llama tejido linfático y no son órganos linfáticos. Eso me olvidó decirle. El vaso, el timo y los ganglios son órganos linfoides. En cambio, los folículos son tejido linfoide, porque no tiene cápsula que lo rodee. ¿Dónde están? En la mucosa, en la lámina propia de la mucosa del tubo digestivo, vía urinaria, reproductor y vía respiratoria, formando lo que se llama MALT, tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Estamos? Están en las amígdalas, en la placa de Peyer en el hilio y en el apéndice. Es una acumulación de linfocitos, que son folículos. En realidad, no del linfocito, o sea, de los linfocitos que forman folículos, y ahí el apéndice está lleno de folículos linfáticos. ¿Estamos? Y a los 8 años, cuando, o sea, empieza a madurar el sistema inmune en los chicos, y a los 8 años cuando llega al máximo, y es por esto que el apéndice tiende a hacer apendicitis en esa edad, porque está como más activo el apéndice en esa edad, a los 8 años. El pico de apendicitis se da ahí. Más probable que sea el apendicitis de esa edad y no a otras edades. Bueno, hay que tener claro la gran división, eso se lo preguntan. La inmunidad se divide en inmunidad innata o inespecífica y adquirida o también llamada adaptativa. La inmunidad innata, a su vez, tiene dos líneas de defensa, una primera línea de defensa y una segunda línea de defensa. Esta es la segunda línea de defensa, que la vamos a hablar, y esta es la primera línea de defensa. ¿Qué es la primera línea de defensa? Y bueno, hay
dos tipos de línea de defensa primera, los factores físicos y los químicos. Los físicos son, por ejemplo, la epidermis, la piel que no deja que actúa como una barrera a los microorganismos, las mucosas, el moco de que se refleja las mucosas, los pelos, los cilios de las vías respiratorias, las lágrimas, el aparato lagrimal, todo lo que es las lágrimas, van diluyendo y como baldeando todos los microorganismos que puedan querer entrar. La saliva, la orina también. La orina ayuda a eliminar los microorganismos. La saliva también, que tiene una lisosima. Ustedes saben la saliva y el aparato lagrimal, las lágrimas también tienen una lisosima que es antibacteriana. Los vómitos y la defecación, y ojo con esto, cuando hay diarreas, y los vómitos también, pero más que nada cuando hay diarrea hay que tener cuidado de no dar un antidiarreico, porque si nosotros tenemos una diarrea tóxica, que son las más comunes, no una disentería que es por bacterias, sino que si tenemos una diarrea tóxica, que es por una toxina de algún alimento en mal estado, es la típica diarrea que es líquida y que nos da a veces vómitos, dolor de cabeza, fiebre, dolor abdominal y demás. Es el típico, la diarrea más común, es la tóxica, que se da en verano muchas veces. En ese caso no hay que dar antidiarreico, hay que hidratar, y ojo con los chicos, hay que llevarlos a la guardia inmediatamente, porque los chicos se deshidratan muy rápido, en horas se deshidrata un chico, en cambio un adulto demora más. Pero lo que hay que hacer en el caso del adulto es hidratarlo, o con sales de rehidratación, o darle Gatorade, para que se rehidrate, pero no hay que darle antidiarreico, porque no dejamos que libere la toxina. O sea, la diarrea es un mecanismo de defensa para sacarse de encima la toxina. ¿Estamos? Pero mientras hay que hidratarlo bien para que no se deshidrate. Y se llega al punto que a veces necesitan internación para pasarle suero. Con los vómitos también pasaría algo parecido, es para sacarse para desintoxicar en realidad lo que hace el cuerpo. Factores químicos, pero el tema es que, por ejemplo, en los chicos los vómitos los llegan a deshidratar rápido, entonces por eso hay que darle una metoclopramida para evitar los vómitos, que es un antiemético que se lo ponen intramuscular muchas veces porque por ahí lo vomitan si no se lo da vía oral. Bueno, los factores químicos, el sebo, hay como una especie de grasa en la piel que hace que tiene sustancias antibacterianas, como el ácido undesilénico, que matan a las bacterias y no dejan que sobrevivan. La lisosima, que le mencionaba recién, o sea, hay una cosa que es el efecto de baldeo que hacen las lágrimas y la saliva y la orina. Y otra cosa es la lisosima que tienen las lágrimas y la saliva, que es un factor químico. Yo se los mencioné hoy, pero en realidad es un factor químico. El jugo gástrico, que con el pH ácido que tiene, destruye las bacterias. Y las secreciones vaginales, que son ácidas, como yo les había dicho. Entonces sería la primera línea de defensa. Después de la segunda línea de defensa. De la segunda línea de defensa, lo que hay que tener claro es que hay sustancias antibacterianas como los interferones, que no solamente hay naturales en el organismo, sino que también se medica con interferón para ciertas enfermedades virales como la hepatitis C, perdón. El complemento, que es como una brigada de proteínas que se unen actúan todas juntas como en brigada para romper bacterias, o sea, le generan un agujero, se unen como en ronda y le generan un orificio a la bacteria para que estalle, para que le entre agua y estalle. Proteínas fijadoras de hierro, porque de esa forma reducen el hierro disponible y de esa forma inhiben el crecimiento de las bacterias. Y proteínas antimicrobianas, que son como antibióticos que tenemos normalmente en el cuerpo. ¿Estamos? Esas son las sustancias antimicrobianas de segunda línea de defensa. Bueno, o sea, una vez que las bacterias pasaron la piel o evitaron los pelos, al moco, todo eso, tiene que el organismo largar otros mecanismos que son estos. Están los fagocitos, que los fagocitos son los macrófagos y los polimorfonucleares, los polimorfonucleares o macrófagos y los macrófagos y los polimorfonucleares, ¿sí? O llamados también neutrófilos, que lo que hacen es la fagocitosis. Fíjense cómo es que actúan. Acá está descrito, nunca le van a tomar los pasos, yo se lo explico en clase, pero bueno, por ahí, chusméenlo por ahí, pero en definitiva tiene que tener claro que
los neutrófilos y macrófagos son parte de la segunda línea de defensa de la inmunidad innata. Los natural killer, que es un tipo de linfocito que se creía que eran linfocitos T, pero no, se descubrieron que eran las células natural killer, son inespecíficas, matan sin preguntar a quién, o sea, no es que se lo presentan al sistema inmune como hacen los linfocitos, como ocurre con los citotóxicos. Estas son del sistema inmune de tipo innato, las natural killer. Después la inflamación, el proceso inflamatorio, donde lo que ocurre es vasodilatación, migración de fagocitos y luego la reparación. O sea, lo que ocurre es que hay una vasodilatación, aumenta la permeabilidad de los vasos, pasan los fagocitos a atacar el microorganismo que ingresó y luego se produce la reparación de la lesión. Eso es lo que se le llama inflamación, el mecanismo de la inflamación. Eso es la segunda línea de defensa. Eso es lo que tiene que tener claro. La inflamación es un proceso que ocurre como segunda línea de defensa de la inmunidad innata. Entonces, si le preguntan la inflamación, ¿a qué tipo de inmunidad corresponde? ¿La innata o la adquirida? A la innata. Los polimorfos nucleares y los macrófagos, a la innata. ¿Estamos? Y la fiebre también, porque la fiebre no es solamente un signo, sino que la fiebre potencia, lo que dice acá, potencia el interferón, inhibe el crecimiento de microorganismos y aumenta la velocidad de las reacciones químicas. O sea que también la fiebre ayuda y es parte de la segunda línea de defensa. No es que es al vicio la fiebre, que es para avisarnos nomás. ¿Estamos? ¿Está claro la primera y la segunda línea de defensa? Acá es un resumen de la segunda línea de defensa. Entonces, eso sería la inmunidad innata o inespecífica. Fíjense que atacan a lo que entre, no es que lo estudian mucho antes de atacarlo. Y ahora entramos a la inmunidad adaptativa, que ahí sí, las características de la inmunidad adaptativa es la especificidad y memoria. Aprenden cómo atacar al antígeno y aparte tienen memoria, o sea, esa información la guardan en forma de linfocitos para volver a atacar a ese antígeno cuando vuelva a aparecer. ¿Estamos? Esto es un resumen bárbaro, aunque está buenísimo, de la inmunidad adaptativa también. Fíjense que dentro de la inmunidad adaptativa hay linfocitos T y B. Dentro de los T están los citotóxicos y los helper. Helper significa colaborador. Los helper están ayudando tanto a la maduración o a la activación, en realidad, de las células B como de las T. ¿Estamos? Se forman clones de células T helper y se forman células helper de memoria también que ayudan tanto a la activación de las B como de las T citotóxicas. Las T citotóxicas, entonces, cuando se activan, ¿qué significa la activación? Que proliferan y a su vez se diferencian, porque ya conocen el antígeno, saben cómo atacarlo, entonces ya teniendo la receta de cómo atacarlo, proliferan y se diferencian. Pero aparte, forman células T de memoria y en las B pasa lo mismo. Proliferan, se transforman en células plasmáticas, que son las que son capaces de formar anticuerpos, y a su vez se quedan células de memoria para el próximo ataque de ese antígeno. Por eso tiene especificidad y memoria el sistema de inmunidad adquirida. ¿Está claro? El sistema de inmunidad celular, las citotóxicas, se encargan de lo que se llama inmunidad celular. Y las células plasmáticas o las células B, y por medio de los anticuerpos, se encargan de la inmunidad humoral. ¿Qué significa inmunidad celular y humoral? Celular significa que ataca a todo lo que sea intracelular o a células cancerosas, todo lo que esté dentro, o sea, empaquetado en una célula, ya sea bacterias intracelulares o virus, o células que son neoplásicas, células cancerosas, o tejido trasplantado, como dice ahí, es atacado por la inmunidad celular. Y la inmunidad humoral es la que se encarga de matar los microorganismos que están fuera de las células. ¿Estamos? Porque se llama humoral. Humoral viene de humores. El plasma, la sangre es un humor. ¿Estamos?
esto no creo que le tomen. Hay una serie de vías de procesamiento antigénico. No, porque le tomen sinceramente. Acá lo que muestran es cómo ocurre el reconocimiento antigénico. Eso da lugar a la activación. O sea, pero ¿cómo ocurre? Hay una célula presentadora de antígeno que engloba el antígeno y lo presenta al sistema inmune, a los T-helper, pero a su vez a los T citotóxicos también. Porque los helpers son necesarios que estén activos para generar la coestimulación, por eso se llama helper, la coestimulación para que se activen las citotóxicas. ¿Estamos? No voy a meter mucho en MHC1, MHC2, es medio fino esto. La citotóxica tiene la MHC1 y la helper tiene la MHC2, pero es medio fino. Nunca vi que tomen esto, sinceramente. No quiero embarullarlo con tanto. ¿Y qué es lo que hace la citotóxica una vez que es activada? Y bueno, lo que hace es liberar granzimas, granulicina y perforina, que en definitiva son para destruir la célula corporal que está infectada, y hay fagocitos colaborando para comerse los microorganismos ahí. ¿Estamos? O bien las perforinas generan como canales para que entren las granulicinas y también y que le generen apoptosis a la célula donde está. Y que la granulicina destruya al microorganismo. La perforina genera la apoptosis y la granulicina es la que destruye los microorganismos. Son estos mecanismos que tienen las células citotóxicas para destruir las células infectadas o neoplásticas o cancerígenas y de esa forma destruirlas. ¿Estamos? Pero fíjense cómo hay un reconocimiento, pues eso yo no le expliqué, es muy largo de explicar esto y nunca los toman, pero acá explica cómo lo sacan un pedacito del. Esto es un macrófago, una célula presentadora de antígeno. Lo que hacen las células presentadoras, lo destruyen el antígeno y lo muestran, como el que mató a alguien y le muestra la cabeza, como se decía antes, muestran la cabeza unido a un MHC2. Esta cosita verde es un antígeno que es de la célula, que es MHC2. Estos son antígenos que tienen las células presentadoras de antígeno y de esta forma lo usan para presentar el antígeno al sistema inmune. Entonces fíjense cómo el MHC2 de la célula presentadora de antígeno es presentado a la T-helper y a la T citotóxica, pero la T citotóxica lo que reconoce es el MHC1. El MHC1 no es un macrófago, sino es una célula. El MHC1 la tienen las células corporales cualquiera. Cualquier célula corporal que es infectada tiene el MHC1 para presentar el antígeno. Hace lo mismo que la célula presentadora, pero tiene un antígeno MHC1 para presentar al antígeno. Tiene un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 para presentar el antígeno al sistema inmune. ¿Estamos? Sería como que esto es un policía que agarra, va a la búsqueda del antígeno. En cambio, esto es una célula, un civil, que se le mete un ladrón en la casa y se tiene que defender. ¿Estamos? Esta sería una célula que se le mete una bacteria, un virus o lo que sea, y también, aunque no sean policías, aunque no sean presentadores de antígeno, son capaces de presentar el antígeno para que el sistema inmune se encargue de atacarlo. Y eso lo hacen las citotóxicas. ¿Estamos? Con ayuda de la helper. En la helper se tiene que activar antes. Y las helper son activadas por la presentadora, en realidad. Por eso nosotros necesitamos la acción de las dos, de las células presentadoras y de la célula infectada, en el caso de un cáncer o en el caso de una célula infectada. ¿Estamos? Y eso da lugar a que las citotóxicas proliferen y así aprenden a matar al virus o a lo que sea, pero a su vez quedan células de memoria, tanto de helper como citotóxica de memoria.
¿Y cómo lo matan? Con esta forma que yo le había dicho. Después de la inmunidad humoral, se entiende más o menos cómo es la inmunidad celular, ¿no? Como lo que le tiene que quedar claro de todo esto es esto. Acá está el resumen de todo lo que les dije, de todo lo que es el reconocimiento, la activación y que después quedan células de memoria y células que están activas para actuar en ese momento, en ese ataque. Esto es lo que ocurre en el ganglio, en el vaso o en los folículos. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que ocurre? Después le voy a explicar otra cosita. Ahora vamos a hablar de las células plasmáticas, cómo liberan anticuerpos, que es lo que se llama inmunidad humoral. Si la bacteria no está dentro, o el virus no está dentro de la célula, o no es una célula tumoral, es una bacteria que anda dando vueltas, lo que se activa es la inmunidad humoral. La inmunidad humoral está dada por las células plasmáticas, que son capaces de liberar anticuerpos. Dentro de los anticuerpos tenemos, ustedes ven acá cómo la célula B inactiva se activa, liberan, y por la coestimulación que necesitamos del T-helper, el T-helper las coestimula y proliferan y quedan células de memoria. Proliferan y se transforman en células plasmáticas ya capaces de liberar anticuerpos. Estos anticuerpos son como misiles que van y atacan a las bacterias, que andan sueltas las bacterias. Esto es un anticuerpo, tiene una zona constante y una hipervariable, y dos hipervariables, y a su vez hay distintos tipos de anticuerpos. Acuérdense de la sigla GAMDE, G-A-M-D-I-E, la G y la M, ustedes tienen que en la infección aguda, la primoinfección, perdón, la que aumentan son las M, y los que se producen después ante una segunda infección, ante una segunda entrada del antígeno, las que actúan son las G. ¿Estamos? La A son las que están en las mucosas. Por ejemplo, en la leche materna. O sea, en la madre le pasa al feto los anticuerpos de tipo A. Y la madre, a su vez, por medio de la placenta, le pasa al lactante, perdón, por la leche, la tipo A, y al feto le pasa por la placenta la de tipo G. ¿Estamos? Y la de tipo E es la que interviene en las alergias. Está pegada a los mastocitos y hace que se degranulen los mastocitos en las alergias. Entonces, por eso que se investiga la IgE para cuando se está sospechando alergia. En un paciente se investiga IgE. Si le da IgE está alta, es porque es una alergia lo que tiene. Espérate que tengo que mandar un mensaje porque me preguntaron algo para esto. Un segundito, ¿eh? Bueno, ¿está claro más o menos? Hay un montón de cosas que yo les he dicho que es como que se necesitan para entender bien el tema, que por ahí no les toman, pero sí les pueden llegar a tomar los anticuerpos, qué tipo de anticuerpos hay, más o menos en qué interviene cada una, como les dije. Ay, espera un momentito. Un momentito.